Hola, muy buen día a todos. Les damos la bienvenida a nuestra cuarta sección del bootcamp virtual, donde vamos a conocer y enfatizar sobre la integración que tenemos entre Forms, Power Automate y SharePoint. De parte de IT Support y Discovery Cloud les damos la bienvenida y esperamos que el día de hoy sea muy factible para todos los que estamos en este bootcamp. Para todos, mi nombre es Robert Altamar, coordinador de proyectos y servicios TI de las empresas IT Support y Discovery Cloud. Para mí, nuevamente es un placer estar en esta sesión acompañándolos. El día de hoy nos va a acompañar dos especialistas en el área de Microsoft 365 y para dar inicio a este bootcamp vamos a especificar lo que son las reglas del juego. ¿Listo? Entonces, para nuestro bootcamp vamos a tener en cuenta las siguientes reglas. Primero, debemos mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestra webcam desactivada, ¿cierto? Para realizar alguna pregunta o si tenemos alguna inquietud, podemos levantar la mano en la opción de la reunión de Microsoft Teams y deberíamos, consecuentemente, escribir nuestra pregunta por el chat. En este caso, el moderador, ¿cierto?, que sería mi persona, yo voy a estar muy pendiente de que todas esas inquietudes puedan ser resueltas. Tercero, para estos eventos sea más de nuestro interés y de que podamos ofrecer a nuestro público y usuarios de este bootcamp, vamos a compartirles una pequeña encuesta donde vamos a conocer sus expectativas, vamos también a conocer cuál fue nuestro rendimiento, por decirlo así, en el bootcamp. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que últimamente ha tomado mucha fuerza en el ámbito de estas herramientas de Microsoft 365. Un momento. Vamos a hablar, ¿cierto? Lo que es Forms, lo que es Power Automate, cómo se complementa con SharePoint para nosotros poder tener acceso a todas esas funcionalidades que nos brinda hoy en día estas herramientas de productividad que se encuentran alojadas en la nube. Entonces, para la agenda vamos a dar inicio con Microsoft Forms. Vamos a dar inicio con Microsoft Forms. Esto nos va a hablar nuestro especialista Brian Torres. Luego vamos a hablar de Power Automate, donde también Brian nos va a acompañar. Vamos a hablar también un poco de flujos de trabajo. Por último, vamos a realizar una demo donde vamos a ver cómo se complementa y cómo se integran estas dos herramientas de Microsoft Forms y Power Automate. Luego vamos a realizar una pequeña encuesta que les voy a compartir por el chat y a sus correos electrónicos. Luego, finalizando esa encuesta, tendremos a nuestro especialista Luis Chamorro, que nos va a hablar sobre cómo podemos realizar esa migración de datos de información a la herramienta de SharePoint. Y ya por último, para concluir, una pequeña sesión de preguntas y finalizando el bootcamp realizaremos la jornada de premiación, la cual, como ustedes saben, está precedida por el juego quiz que realizamos en Kahoot. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro especialista Brian Torres, el cual nos va a introducir a este tema interesante de estas herramientas de automatización. Brian, adelante, por favor.
Muy buenos días, gracias Robert. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Brian Torres, especialista de Microsoft 365. En el día de hoy vamos a tratar el tema de integración de Microsoft Form, Power Automate con SharePoint. Primero, haremos un repaso de las funcionalidades de cada herramienta para conocer la estructura, nivel de integración con las otras aplicaciones. Vale, ¿De acuerdo? vale, Nathan. Para dar inicio empezamos con Microsoft Form. ¿Qué es Microsoft Form? Es una herramienta incluida en Microsoft 365, como podemos ver. Nos permite crear encuestas, formularios, cuestionarios de manera práctica e intuitiva. Esto lo podemos hacer de manera rápida y muy sencilla. Gracias a esto podemos capturar todos los datos, nos permite obtener métricas y promedios de respuesta de manera inmediata. Esto nos permite visualizar los resultados, analizarlos en Excel o exportarlo en un PDF. Todas estas respuestas en los formularios y de los cuestionarios, exactamente. Ok, de acuerdo. Estos formularios podemos personalizarlos agregando imágenes, logos, fondos, colores, etc. La funcionalidad de un formulario nos permite crear campos, opciones con única respuesta y múltiples respuestas, campo de calificación, lista desplegable, campo de fecha, adjuntos y otras opciones útiles para hacer de este formulario que sea muy intuitivo, muy agradable y muy sencillo de responder. De esta forma, asimismo, la opción de poder visualizar los resultados nos lo muestra de forma estadística y muy detallada, en gráficos referente a cada pregunta y respuesta. Listo. Vamos a hablar también de las ventajas de Microsoft Form. Una de las grandes ventajas que tiene Microsoft Form es que nos permite esta herramienta funciona muy bien con SharePoint. Hay un elemento web que realmente se lo estaré mostrando con Form en SharePoint Online. Cómo podemos incrustar este elemento de los formularios y también de igual forma cuestionario e incrustar también los resultados si queremos nosotros asociar eso en nuestro sitio de SharePoint para verla de un momento cuando ingresemos a nuestro SharePoint, ver los resultados, de pronto un formulario, una plantilla y de pronto así guiarnos para resolver y duplicar y hacer plantillas semejantes. También los formularios de Microsoft Form se integran muy bien con Power Automate. Diría que esto se da muy de la mano. Con esto puedes llevar los procesos de negocios exactamente en un formulario, llenar estos datos y exportarlo a una lista de SharePoint y pasar a estas aplicaciones también de igual forma a una base de datos por medio de la herramienta de Power Automate. Podemos ver que otras herramientas se integran con Microsoft Form, MC OneNote, Teams, OneDrive, Dynamics 365, Power BI y Power Apps. Bueno, cuando estemos realizando la demostración, le estaremos hablando también sobre las configuraciones que este formulario nos permite realizar. En eso podemos ver que tiene una serie de parámetros que podemos registrar nombre de la persona, una respuesta por usuarios, establecer fecha de inicio, fecha de finalización. También podemos ordenar la pregunta de manera aleatoria, en este caso para hacer de pronto cuestionario, para test. Personalizar el mensaje de agradecimiento, también un mensaje de agradecimiento cuando se realice este formulario. Y también nos permite enviar una confirmación de recepción
al encuestado. Estas opciones que les estoy dicho, algunas son válidas solo para personas de la organización y otras para el público. De igual forma también podemos ver que podemos recibir un email de notificación por cada respuesta que se realice por medio del formulario o cuestionario. Es muy importante saber esta información que ha empleado Microsoft 365 con la herramienta Microsoft Form. Tiene una versión profesional, que esta versión profesional lo que nos permite es mirar que tiene algunas funcionalidades idénticas al formulario básico de Form. Pero por esta herramienta profesional podemos tener una integración más empresarial que nos permite integrar con los clientes y obtener información útil que podamos nosotros utilizar y analizar y posteriormente sacar un análisis, una conclusión de un formulario, ya sea en la parte de marketing. Que esto nos permite mejorar nuestra relación con los clientes y los usuarios. Cabe recalcar que Microsoft Form tiene unos valores claves, unos puntos clave en esta parte de Microsoft Form Pro. Permite crear y configurar encuestas alrededor de eventos específicos, recopilar comentarios y opiniones de diferentes canales. También nos permite integrar encuestas de aplicaciones, páginas web, y esta opción también está adaptada a dispositivos móviles. Nos permite identificar los sentimientos de los usuarios. En este caso, por medio de un formulario, nosotros podemos verificar si un cliente se siente de pronto a gusto por medio de un soporte, de alguna implementación, de algún proyecto que se haya realizado conjunto al cliente, y nosotros podemos visualizar por medio del formulario ese sentimiento de aceptación, de gusto, o si hay pronto una inquietud o alguna opinión que nos pueda nosotros verificar, analizar para mejorar. Y de esta forma nosotros podemos sacar conclusiones importantes que nos puede ser de muy utilidad. Una de las principales diferencias que tiene Microsoft Form Pro con el Form normal, el básico, es que estos formularios se integran mucho con plataformas empresariales de Microsoft 365, facilitando nuestra tarea y aportando información, valor a nuestra empresa. Podemos decir que Microsoft Form Pro se integra con Dynamics 365, con Power BI, Power Automate y Power Apps. Por medio de un formulario, un resultado, una respuesta que tenemos, podemos realizar una exportación, podemos hacer un Power Automate que nos puede visualizar también resultados en la lista de SharePoint, y podemos también verificar que ese resultado nos lo puedan importar también a Power BI, esta métrica. Bueno, a continuación les estaré explicándoles cómo se puede crear un formulario con Microsoft Form. Listo. Para poder verificar y comenzar a utilizar esta herramienta, nosotros normalmente con nuestra cuenta de Microsoft 365 ingresamos al portal Office, ingresamos nuestras credenciales y nos dirigimos a Form. De esta forma vamos a ver el espacio, vamos a ver el espacio de trabajo, y tenemos opciones de crear formulario y crear cuestionario. En este momento vamos a crear un formulario. Les estaré indicando qué funcionalidades tiene este formulario. Podemos agregarle en la opción de preguntas. En este panel tenemos la opción de crear un título referente, y podemos agregar imágenes a ese título, ya sea una búsqueda por internet, sea una búsqueda en un OneDrive, o sea una búsqueda local también, una imagen almacenada local en nuestro equipo, y podemos cargarla aquí en nuestro formulario. Tiene también una opción de descripción al título, una descripción referente también al formulario.
Tenemos la opción de agregar nuevo, que es la opción de preguntas. Tenemos opciones de preguntas de texto. Tenemos opciones de preguntas de opciones múltiples también. Podemos verificar que tiene opciones que podemos marcar. Y tenemos la opción de escoger varias respuestas o tenemos la opción de agregar otras respuestas si no es correlacionado que no se encuentra aquí en las opciones. Tenemos la opción de colocar la pregunta obligatoria. Tenemos la opción también de que estas preguntas también se puedan ver de forma de menú desplegable. También tenemos que esta pregunta pueden llevar también un subtítulo con referente a la pregunta. Y así de esta forma también podemos agregar calificaciones, resultados, podemos verlo por nivel de estrella, podemos verlo símbolo de estrella, podemos verlo en símbolo en número también. De igual forma tiene las mismas opciones de crear un subtítulo, colocarla obligatoria, y tenemos la opción también de duplicar esta pregunta. Podemos eliminarla y podemos moverla ya sea al principio o al final. Exactamente. Podemos verificar la opción de vista previa. La vista previa nos muestra cómo va quedando nuestro formulario. Aquí podemos ver que tenemos la opción de pregunta, texto, tenemos la opción de pregunta con calificación, tenemos una opción de pregunta de lista desplegable con las opciones que marqué anteriormente. Podemos visualizarlo en nuestro equipo móvil y podemos visualizarla también en nuestro PC. También nos integra en la parte de temas. Como lo había dicho anteriormente, podemos personalizar este formulario, podemos agregar temas aquí de predeterminados que nos muestra la herramienta de Microsoft Form. También podemos cargar imágenes que tenemos de nuestro equipo y podemos también personalizar el fondo por medio del color que nosotros requeramos o quieramos. Tenemos la opción de compartir. La opción de compartir es esta opción. Podemos compartir nuestro formulario al público. Podemos compartir el formulario para nuestra organización, para personas que estén en nuestra organización, en nuestro grupo de trabajo. Tenemos la opción de enlazar este link, ya sea a un correo, también a un chat de Teams. Podemos enlazar este link y compartirlo. Tenemos la opción también de poderlo ver por QR. También hay la opción y la facilidad de poder, si tenemos una página web, poder colocar este código que nos genera el formulario e incrustarlo en nuestra página web para visualizar ese formulario dentro de la página. Y la opción de compartirlo, como dije anteriormente, por medio de correo. Tenemos la opción de compartir esta pantalla. Esta pantalla lo que hace es compartirla con personas de nuestro núcleo para que puedan visualizarla, puedan verla. Y tenemos la opción de compartir este formulario con personas para que puedan trabajar conjunto al formulario. Anteriormente yo estuve indicándole que Form tiene en su configuración tiene una serie de parámetros que va relacionado a quién puede llenar este formulario. Cualquiera persona, en este caso, como es un formulario público, cualquiera persona puede responder este formulario. Tiene también la opción de solo la persona de la organización pueda responder este formulario y que registre su nombre. También tiene la opción para respuesta, aceptar respuesta, fecha de inicio, fecha de finalización, ordenar preguntas aleatoriamente y un mensaje de personalización de agradecimiento que nosotros siempre configuramos cuando realizamos un formulario de satisfacción para que nos vean nuestro agradecimiento o de colocar la característica de nuestra empresa. También tenemos la opción de notificación. Estas notificaciones, algunas se ven reflejadas
solamente para funcionarios de la organización, que cuando realicen el formulario le llega una notificación que se ha realizado o la recepción de la encuesta. Exactamente. Entonces, de esta forma podemos nosotros verificar y elaborar nuestro formulario de manera sencilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a esta herramienta interesante de formularios llamada Forms. Listo, al parecer no, entonces sigamos, Brian. Listo, gracias. Gracias, listo. Entonces, de esta forma también podemos verificar que tenemos la herramienta de Microsoft 365 que sí es Power Automate. Con Power Automate. Listo, permítame un momento. Comparto la diapositiva. No se visualiza la diapositiva, disculpa, mi Robert. Bueno, en estos momentos no la estoy visualizando, Brian. Permítame que estoy verificando acá. Sí, no se está compartiendo la presentación. Con Power Automate es una herramienta realmente muy poderosa. Esto va muy de la mano, como lo dije anteriormente, con Form, porque Brian, ¿sí? Brian, disculpa, ¿Sí? tenemos una pregunta. Sí, claro. El señor Benjamín pregunta, ¿habría algo que luego tabule las respuestas? Exactamente cuando nosotros revisamos nuestras respuestas, podemos exportar esos archivos a Excel y podemos de esa forma nosotros hacer como un filtro, podemos tabular las respuestas y podemos hacer comparaciones de estas respuestas que fueron realizadas por medio del formulario. De esa forma nosotros podemos analizar y ver esa tabulación de la respuesta que están solicitando. Ok, listo. Brian, sigamos. Listo. Bueno, Acá hay otra pregunta, Brian, respecto a Forms Pro, ¿cómo lo adquirimos? bueno, para adquirir Form Pro es dependiendo también del licenciamiento que vayamos a adquirir, de la suscripción de Microsoft 365 que cuente con estas opciones, porque muy básicas hay suscripciones de empresa estándar básico que no cuenta con esa funcionalidad de Microsoft Form Pro. Ok, Brian, ¿se pueden adquirir licencias de Forms Pro solo para la persona que diseña formularios? Bueno, cuando adquirimos nuestro licenciamiento o nuestra suscripción, podemos ver que a nuestro personal o nuestro grupo de trabajo también cuenta con esas opciones de poder de tener form y poder trabajar y diseñar formularios. De esta forma poder tener ese formulario de forma colaborativa y así poder compartirlo también dentro de la organización y para el público. ¿Es posible ver qué otras cosas se tienen con la versión Pro? O sea, si podríamos mostrar qué diferencias tenemos de la versión que tiene por lo general
el licenciamiento de Microsoft 365 a la versión de Microsoft Pro. Listo. Listo, ya le vamos a compartir un escenario de Microsoft Form. Permítame. Okay. Listo, vamos a compartirle. En este caso, mi compañero Luis me va a apoyar mostrándome la... Permítame un momento. Listo, bueno, por medio de la suscripción que yo tengo, no es posible ver porque esto es por medio del tipo de suscripción, licenciamiento con Microsoft 365, podemos ver la funcionalidad de Microsoft Form Pro. Permítame, ya valido. Si me permites un momento, Ryan, yo les presento acá la parte, las diferencias que tiene Force Pro. Sí, Luis, por favor, gracias. Ok, me informa cuando vea mi pantalla. Listo, Luis, ya podemos visualizarlo. Ok, como veíamos en el espacio de trabajo de Brian, él tiene la parte de formulario, parte en el espacio de trabajo de Brian. Luis, se te Solo veíamos escucha y la parte entrecortado. de encuesta. Aquí vamos. Sí, Luis, te escuchamos. Ok. Bueno, la diferencia básicamente con la versión de formulario normal, la versión Forms Pro, es que tenemos la posibilidad de crear encuestas pro y cuestionarios. La parte de cuestionarios son que nos sirve para evaluar conocimientos o evaluar lo aprendido de acuerdo a cualquier tema. Y la parte de encuesta pro nos permite crear encuestas de sondeo para cualquier tema específico, una validación de campos más avanzada, es decir, podemos definir que los campos de correo solo reciban correos, los campos numéricos solo reciban números, etcétera. Entonces, básicamente son las diferencias principales respecto a la versión de Forms normal. Listo, Brian, puedes continuar. Muchas gracias, Luis. Realmente, como dije, las funcionalidades que tiene el form básico con el form empresarial no es no es muy complejo, solamente tiene muy cosas similares. Algunas opciones ya están enfocadas más para el ámbito empresarial y de esta forma podemos verificar métrica, analizar estadística más en torno a la productividad, el formulario profesional. Como dije anteriormente, tiene una funcionalidad muy, muy atractiva que se puede integrar con Dynamics 365. Dynamics 365 es un CRM, exactamente, que podemos verificar los clientes y así de esta forma poder nosotros a esos clientes enviarle
un, un formulario con respecto a algún proceso de marketing, un proyecto o alguna satisfacción de algún producto. ¿Con qué tipo de licenciamiento Microsoft Word 365 viene el Word Pro? Bueno, realmente podemos tener esa licencia con E3, podemos tener ese Microsoft 365 E3, podemos tener esa licencia, podemos ver con la E5, también podemos tener ese tipo de suscripción, podemos tener Microsoft Word Pro. Listo. Bueno, ahora una de las herramientas que es muy poderosa realmente con esta herramienta de Microsoft 365 para la creación de flujos de trabajo, registro de datos, también podemos tener control de aprobaciones, alertas y otras funciones que podemos automatizar con aplicaciones de terceros, es por medio de Power Automate. Un Power Automate, exactamente. Por Automate también es una herramienta de Microsoft 365 que nos sirve a enlazar para crear conexiones, interacciones. Podemos verificar que aquí en esta parte derecha hay varias herramientas de terceros. Podemos ver a Dropbox, podemos ver a Facebook, podemos ver Instagram. Estas herramientas realmente se pueden realizar automatizaciones por medio de Power Automate. Power Automate ofrece una cómoda y práctica y agradable, una visual agradable para analizar el flujo de trabajo muy intuitivo. Y además podemos encontrar diversas plantillas con funciones de automatizaciones. Podemos encontrar plantillas en Power Automate para Google Drive, que en este caso OneDrive se asocia con Google Drive. Podemos encontrar plantillas de Planner con SharePoint. Anteriormente, Power Automate era conocida como Microsoft Flow. Por su funcionalidad es igualmente la misma, solamente fue el nombre y ofrece esta herramienta de productividad habitual como lo es la integración de Microsoft Word con Power Automate. Y esto lo podemos hacer, que podemos llevar más allá de una captura de datos utilizando tabulaciones, registro automática de cualquier tipo. Aquí podemos ver, visualizar la estructura de cómo funciona Power Automate. Esto es una automatización que se está llevando. Estamos requiriendo en este caso, un formulario. Realice una opción desencadenada y nos muestra la respuesta de esta lista de formularios y nos lo asocia a una lista de SharePoint. Esto se lo estaré mostrando en la demostración de la integración de Power Automate con SharePoint. Aquí podemos ver una lista en SharePoint, con qué fin, con qué propósito, de que cuando se realice una llenada, una encuesta por medio de form y poder gerenciarla nosotros por medio de nuestra herramienta Power Automate, tener esas respuestas capturadas aquí en nuestra lista. Disculpe, Robert, me dicen acá que no están viendo la diapositiva. Confírmeme eso. Bueno, yo sí la puedo ver, Brian. Flujos con lista. Flujo con lista, exactamente. Aquí nos dice que las listas son estructuras que nos permiten almacenar y organizar informaciones dentro de SharePoint. No debe ser confundida con una base de datos, ya que no se deben almacenar demasiados registros en esta. Realmente es una lista que no tenemos que saturarla con mucha información, solamente datos específicos, datos que realicemos dentro de un formulario y poderlos registrar acá en nuestra lista de SharePoint.
Podemos utilizar Power Automate para ejecutar flujo. Yo anteriormente dije que podemos asociarlo con diferentes listas. Con diferentes listas, plantillas que tienen integrado Power Automate, en este caso con Form y SharePoint. En este flujo podemos ver que enviar correo cuando se agrega un archivo nuevo. También tenemos opción solicitar aprobaciones de archivos subidos, copiar archivos entre OneDrive Business y SharePoint. Iniciar aprobaciones de un nuevo archivo para moverlo a otra biblioteca. Estas son unas funcionalidades que se pueden ver con Power Automate. Como lo dije, también podemos integrarlo con otras herramientas, no solamente con SharePoint, podemos integrarlo con Excel, con Power BI. Tenemos la opción también de integrar SharePoint con Teams, crear tareas en Planner, sincronizar archivos de OneDrive con los archivos de Google Drive. Y también podemos tener la opción de cuando se modifica un elemento en una lista de SharePoint, esta lista automáticamente por medio de otra organización puede actualizarse en SQL, en un motor de base de datos. De esta forma, aquí podemos ver la estructura de cómo se crea un formulario. Y ahora vamos a hacer la demostración de cómo podemos integrar un formulario con Power Automate. ¿Alguna pregunta? Listo, bueno, entonces en este momento vamos a compartirles a ustedes una pequeña encuesta para que la vayan diligenciando. Recuerden que vamos a tener un premio para aquellas personas que hayan diligenciado todas las encuestas de nuestras sesiones del bootcamp. Acá por el chat le acabo de compartir la encuesta de satisfacción. Listo. Bueno, tenemos preguntas y respuestas para acceder a la segunda introducción que nos va a dar nuestro especialista Luis. Listo. Antes de continuar con nuestro especialista Luis, quiero hacer una demostración de cómo podemos integrar esta herramienta de Microsoft Form con Power Automate y asociarla a una lista de SharePoint. Realmente la utilización de Form es muy sencilla, es muy rápida de diligenciar, no es complicada y podemos sacarle buen provecho a esta herramienta. Listo, Brian. De esta forma voy a compartirle un formulario creado. Ya les expliqué cómo podemos nosotros realizar nuestro formulario. Este formulario es el que se creó, es un formulario de un inventario de equipo, donde tiene la opción de cuadro de texto, tenemos la opción también de opciones múltiples de respuesta, con única respuesta también, tenemos la opción de menú desplegable, de esta forma, y tenemos la opción de respuesta. Las respuestas las podemos visualizar de forma de los resultados aquí directo en nuestro formulario, en la web. Podemos ver los integrantes, como son integrantes de la organización, pueden ver los nombres. Si tuviese este formulario en público, automáticamente saldría aquí, la persona encuestada saldría anónima. El tiempo para completar la encuesta. Y podemos ver también que este resultado lo podemos exportar a un archivo de Excel. De esta forma podemos ver todo el contenido diligenciado en el formulario. Podemos ver que se realizó dos encuestas. Tienen como resultado de ingreso de archivos, de datos, que de estos datos también se puede ver almacenado en una lista de SharePoint.
web, la vista previa, lo que hacemos nosotros es compartir este enlace a personas de nuestra organización, copiarla y abrirla en otro navegador o en el navegador para que lo puedan diligenciar cuando se comparte la encuesta. En este caso vamos a llenar la encuesta, nombre HP, un equipo, perdón, ProBook, marca HP, modelo operativo Windows 10, memoria RAM de 8, disco duro de 250. Y de esta forma podemos ya enviar nuestro formulario. Anteriormente yo dije que podíamos personalizar nuestro formulario, y de esta forma aquí podemos colocar el dato de agradecimiento, podemos colocar algún mensaje, y la persona cuando le diligencia el formulario lo podrán ver. También podemos ver el flujo que se genera. Pero antes de mostrar este flujo que se genera para hacer la exportación de los datos a una lista de SharePoint, le quiero mostrar la lista en SharePoint. La lista de SharePoint se crea con el título inventario. Esta es la lista que vamos a asociar con nuestro Power Automate para que los datos queden almacenados de esta forma. Podemos ver que yo hice un registro de un dato, ProBook, HP, modelo, con el sistema operativo. Todas las características que yo coloqué en el formulario quedaron almacenadas aquí. ¿Cómo podemos hacer esto con Power Automate? Antes de mostrarles la automatización que se generó, quiero mostrarles las diversas plantillas que nos muestra Power Automate. Estas son las diversas plantillas que nos muestra Power Automate. No solamente interacciones con SharePoint, son interacciones también que podemos ver solamente para notificar. Podemos ver también con Power Automate, con Power Apps y una aprobación. Podemos ver también de Team con Planner, de Power BI y las configuraciones de alerta. Cuando se haga algún dato de modificación Power BI, como estuvimos hablando en la sesión anterior. Y en este caso vamos a mirar la de Form. Aquí podemos ver la automatizaciones cuando se generan. Aquí dice que con esta automatización podemos generar, cuando se grabe la información en un formulario, se lo exporte automáticamente a nuestra lista de SharePoint. Nos hace unas validaciones de conectar. Primero se conecta a la validación con Microsoft Form y hace una validación con SharePoint. De esta forma vamos a ver la estructura que nos genera la automatización, la plantilla que vamos a escoger. Aquí nos pide como qué instrucción, dónde están alojadas el formulario. Y aquí nos muestra el formulario de inventario de equipos, lo tomamos. Esto nos muestra, nos desprende una acción, desencadena una acción. Esto se deja por defecto. Aquí colocamos nuevamente nuestro formulario, inventario de equipos. Aquí colocamos el sitio donde está alojado en nuestro SharePoint, en compras, y aquí inventario. Este es nuestro sitio de SharePoint. Aquí nos muestra, entonces tenemos que asociar todos los valores que tiene aquí en el sitio de SharePoint, que son título, marca, modelo, sistema operativo, RAM, disco duro. Tenemos que asociarla en nuestra automatización.
título llevaría el nombre, que acá nos lo muestra. Nos muestra la opción donde se encuentran todos los datos referenciados a la lista que está en SharePoint. Nombre, marca, el modelo, sistema operativo, memoria RAM, y disco duro. Esta es la manera muy sencilla de crear esta unión, esta integración de estas tres herramientas. Esta es la forma rápida, sencilla, ágil y muy práctica para realizar estas integraciones. Aquí podemos ver que ya nosotros con el formulario que tenemos creado y por medio de la herramienta Power Automate, vemos que toda la funcionalidad de inventario, que es el formulario, inventario de equipo, que es el formulario, se encadena una acción. De igual forma tenemos que asociarlo con el inventario de equipo, que es el responsable del detalle donde lo adquirimos. Y aquí tenemos la estructura del sitio en SharePoint. Tenemos que tener en cuenta también dónde está ubicado nuestro sitio en SharePoint, en este caso nuestro sitio address, que es donde está la ruta y la lista, que en este caso recibe el nombre de inventario. Al ejecutar todo esto, esta configuración, ya tenemos asociado nuestro flujo. Y así como realicé el ejercicio, que llené un formulario, así se almacenó en nuestro sitio de SharePoint. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna otra inquietud o pregunta referente a la integración de Power Automate y Forms? Listo, Brian, continuemos. Si van saliendo algunas preguntas por el chat, yo voy gestionando. Perfecto. Bueno, ahora vamos a revisar, vamos a hablar un poco más sobre la migración de los datos a nuestro SharePoint. Nuestro compañero especialista Luis Chamorro le estará hablando sobre este procedimiento a realizar. Luis, continúa. Gracias, Brian. Bueno, un momento aquí para compartirles un momento aquí la diapositiva. Me informan cuando vean la pantalla, por favor. Listo, Luis, ya podemos verla. Hola, Luis, no se te escucha, Luis. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, la parte de la migración a la que nos vamos a referir hoy es migrar la información desde un servidor de archivos on-premise o un repositorio que tengamos compartido o directamente desde nuestro equipo hacia SharePoint Online. Sabemos que SharePoint Online nos ofrece muchos servicios de seguridad, inteligencia y colaboración de Microsoft 365. Si queremos acceder a todas estas características, pues debemos migrarnos. Entonces, todo este proceso de migración conlleva algunas
Consideraciones preliminares que debemos tener en cuenta. Cuando vamos a migrarnos a SharePoint, si tenemos, por ejemplo, un SharePoint server o tenemos un servidor de archivos local, debemos tener en cuenta varios aspectos importantes. Por ejemplo, primero debemos tener en cuenta los nombres o tipos de archivos no válidos para SharePoint, el tamaño de los archivos recomendados para la migración a SharePoint, una herramienta que nos va a servir para el proceso de migración y todos los límites que debemos conocer de las bibliotecas de documentos y el peso que ya mencionamos individual de cada archivo. Entonces, como primera medida, debemos tener en cuenta los nombres de nuestros archivos. ¿Qué nombres no son válidos? Todos los nombres que conlleven los símbolos, asterisco, que conlleven puntos y comas, que conlleven corchetes, signos de interrogación, slash y llaves. No se permiten nombres como log, no se permiten nombres como aux, null, com09, bti, desktop.ini, etc. Cualquier nombre que empiece con el símbolo de la ñ, en este caso la virgulilla, o un símbolo de peso. Y Luis, tampoco se permiten, ¿sí? La presentación no se ve completa. Debes ampliarla. Ok, de un momento. Gracias. ¿Ahora sí pueden verla bien? Sí, Luis, claro que sí. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Robert. Bueno, les decía que los tipos de nombre que debemos tener en cuenta que no permite SharePoint para cuando vamos a mirar los datos son los que ya mencionamos, y también tenemos las extensiones específicas de archivos temporales, TMP, o los archivos de Outlook, que son nuestras copias de seguridad, los archivos PST. Esto no quiere decir que si migramos información a SharePoint con estos nombres, con estas características específicas, no se van a migrar. Sí lo van a hacer, pero en el proceso puede que algunos presenten errores o no se suban completamente o no se asegura la integridad de esta información que se está subiendo por tener estos caracteres o estas especificaciones. Ahora hablemos un poco del límite de los archivos. Los archivos tienen un límite de peso máximo de 10 GB. Es decir, podemos mover archivos individuales hasta de 10 GB en SharePoint. De todos modos, este es un límite máximo, es decir, que no se recomienda. Lo recomendable es tener archivos de 2 GB. Es decir, el límite recomendado de archivos en SharePoint es de 2 GB. ¿Podemos subir archivos más pesados? Sí, pero también, como les mencionaba en el caso pasado, puede tener problemas a la hora de sincronizar la información de nuestro equipo, a la hora de asegurar la integridad de la información y el historial de versiones. Entonces, es importante tener en cuenta que podemos subir hasta 10 GB, pero el límite máximo recomendado son 2 GB por archivo. Los nombres de archivos no pueden superar los 128 caracteres, es decir, debemos evitar a toda costa los nombres demasiado largos en nuestros archivos, ya sea documentos o ya sea carpetas. Debemos tener nombres muy explícitos y concisos para identificar el documento de manera rápida y también para ayudar al buscador de SharePoint a encontrarlos de una mejor manera. Los nombres de las carpetas no pueden tener más de 256 caracteres. Esto también aplica para las carpetas, es decir, que no vamos, lo ideal o lo recomendado es no tener carpetas con nombres demasiado largos y
la combinación de la ruta de carpetas más el nombre del archivo se limita a 200 caracteres. Es decir, que tampoco debemos crear rutas demasiado largas. Es decir, no debemos crear una carpeta dentro de una carpeta dentro de una carpeta y luego 3 carpetas más. La idea es ser lo más simple posible. Una carpeta, una subcarpeta y los archivos. Entonces debemos evitar también tener esas estructuras que son demasiado largas, rutas demasiado complicadas, porque eso genera problemas a la hora de migrar la información, a la hora de sincronizar la información cuando necesitamos sincronizar a nuestro equipo, a la hora de optimizar las búsquedas de información y también el rendimiento de las bibliotecas de documentos. Es decir, que las bibliotecas se nos van a poner lentas, las bibliotecas van a tardar un poco más en buscar la información, van a tardar un poco más en ofrecernos resultados y van a tardar un poco más en sincronizar. Entonces, estos son algunos consejos para optimizar ese proceso de rendimiento de búsqueda y migración de los archivos a una biblioteca. También debemos tener en cuenta que una biblioteca no debería tener más de 30 millones de archivos. SharePoint por sitio ofrece un espacio considerable. Tenemos por defecto para toda la compañía en SharePoint tenemos 1 terabyte más 10 gigabytes por usuario. Entonces, sumando eso por el número de usuarios, tenemos un espacio considerable. De todos modos, las bibliotecas tienen este limitante de 30 millones de archivos. Cuando ya superamos o tenemos un número muy próximo a 30 millones de archivos, las bibliotecas van a empezar a enviarnos alertas, generar los mensajes de que estamos superando esa cuota y vamos a notar un cambio en el rendimiento, vamos a notar una baja de rendimiento directamente porque tenemos demasiados archivos. Entonces, otra recomendación para la migración es, antes de realizarla, depurar esa información que no se necesita. Es decir, si tenemos información en nuestro file server de hace 10 años, tal vez esa información no la vamos a utilizar. Entonces, lo ideal es migrar solo la información que estamos utilizando recientemente, ya sea a partir de 1 año o 2 años anteriores. La idea es migrar siempre la información más reciente, ya que en SharePoint, pues, automáticamente él va a empezar a crear historial de versiones y nos va a permitir el manejo de toda esa información con una trazabilidad establecida y con una gestión de permisos mucho más avanzada. Bueno, antes de compartirles un poco una pequeña demostración, los invitamos a llenar nuestra respectiva encuesta de satisfacción para conocer su opinión y seguir mejorando. Entonces, ¿qué herramienta nos ayuda para hacer este tipo de migraciones? Si yo tengo mi sitio de compras, una biblioteca de documentos, necesito migrar toda la información del departamento de compras. ¿De dónde obtengo yo la aplicación o la herramienta que me va a ayudar a realizar esta migración? Para eso debo ir a mi portal de Microsoft 365, luego a mi portal de administración, y en mi portal de administración me dirijo a la parte de administración de SharePoint. Una vez esté en administración de SharePoint, voy a tener un apartado de migración y vamos a tener la herramienta de escritorio. Aquí nos va a especificar, la herramienta se llama herramienta de migración de SharePoint para servidores SharePoint Server 2010, 2013 y recursos compartidos de archivos. En resumen, la herramienta se llama SPMT, SharePoint Migration Tool. ¿Qué permite esta herramienta? Permite crear y administrar tareas de migración desde un único equipo o máquina virtual. Esta herramienta se debe instalar en la máquina, en el servidor o en el dispositivo que tenga la información, es decir, lo vamos a instalar en nuestro origen de información. Si tenemos un servidor de archivos, ya sea que lo instalemos directamente en el servidor o lo instalemos en un equipo que tenga la posibilidad de conectarse por red a ese servidor. Podemos mover contenido con SPMT de SharePoint 2010 a SharePoint 2013. Podemos migrar recursos compartidos
desde un único equipo o una máquina virtual y migrar contenido a SharePoint Online, OneDrive y Teams. Esos serían los destinos. Podemos migrar a SharePoint, a OneDrive y a Teams con esta herramienta. Entonces, el proceso es muy sencillo. Cuando descargamos la herramienta, aquí vamos a tenerla de esta manera, sería la herramienta en sí. Cuando la iniciamos por primera vez, nos va a solicitar credenciales. Algo muy importante es, debemos tener en cuenta que para poder realizar esta migración, debemos tener dos roles específicos. Debemos ser administradores globales y administradores de SharePoint para que se nos permita realizar esta migración mediante la herramienta. Lo primero que hacemos es iniciar su primera migración y vemos que nos va a dar varias opciones. Tenemos la opción de migrar información desde SharePoint Server. Si tenemos una versión on-premise en unos servidores, podemos hacerlo desde un recurso compartido o desde archivos locales, o podemos definir un archivo CSV o JSON para migración masiva. Si nosotros nos vamos a este archivo CSV o JSON, él nos va a dar un formato específico, donde se va a definir campos de origen, destino, que se escribirían las rutas, y todos los parámetros configurables. En este caso, vamos a dar un ejemplo con la parte de recursos compartidos y archivos. Podemos escribir la ruta en caso de que sea una ruta compartida, o podemos elegir una carpeta específica de nuestro equipo. En este caso, yo voy a elegir esta carpeta documentos, migración, y aquí tengo una carpeta dentro de migración. Entonces, ¿qué tengo en esa carpeta? Dentro de esa carpeta tengo un archivo Excel. Vamos a migrarlo a esta biblioteca de documentos del departamento de compras. ¿Cómo lo hacemos? Luego de definir la ruta, hacemos clic en siguiente y él nos va a preguntar a dónde queremos mover esa información, a Microsoft Teams, a un sitio de SharePoint o directamente a OneDrive. En este caso vamos a moverlo a SharePoint. ¿Y cómo hacemos para definir el sitio? Simplemente vamos al sitio y obtenemos la URL, es decir, la dirección web de ese sitio. En la parte del inicio del sitio, acá arriba podemos obtener esa URL. La copiamos. Pegamos. Y él va a empezar a buscar en ese sitio todas las bibliotecas de documentos que estén disponibles y sus respectivas carpetas. Podemos migrar directamente a la raíz de esa biblioteca, o si tenemos unas subcarpetas, podemos migrar a esas subcarpetas. En este caso, él me va a decir que tengo una biblioteca de documentos llamada documentos y puedo mirar aquí si tiene subcarpetas. En este caso, como no tiene, me da la posibilidad de crearla. En este caso no vamos a crear nada, vamos a migrar directamente en la raíz. Hacemos clic en siguiente y vamos a ver varias opciones. Y aquí nos va a mostrar un resumen, el origen y destino. Nos va a decir un nombre que él automáticamente coloca para esa migración. Nosotros podemos personalizarlo. Podemos agregar otro origen si queremos hacer varias migraciones al mismo tiempo. Y tenemos la posibilidad de seguir con la migración o guardarla para más tarde. Es decir, podemos guardar esta configuración para ejecutar esa migración en otra hora, en otra fecha. O incluso podemos programarla. Vamos a ver cómo se hace. Entonces hacemos clic en siguiente y nos va a mostrar otras opciones como solo realizar examen. Esta opción de solo realizar examen va a realizar un análisis de esos archivos en el origen para determinar si son aptos para la migración. Es decir, va a verificar todas esas restricciones que les había mencionado, los nombres del archivo, del peso, y nos va a determinar los posibles errores que se puedan causar al momento de migrar. Tenemos la posibilidad de conservar los permisos de recursos compartidos de los archivos. Es decir, si ya esos archivos tenían permisos definidos en ese servidor de archivos, podemos migrar esos permisos también a SharePoint Online, siempre y cuando pues vengan esos recursos de un SharePoint Server o de un servidor de archivos local con un Azure Active Directory sincronizado con nuestro Office 365. Podemos migrar, si
si así está establecido en el servidor, si existe una versión de un historial de versiones, también va a migrar el historial de versiones. Y la asignación automática de usuarios se refiere al tema de los permisos. Le va a otorgar permisos directamente a los usuarios que ya los tenían en el ambiente on-premise. Si vamos a toda la configuración, tenemos la parte de realizar el examen, que ya la vimos, conservar permisos, ya la vimos. La asignación automática, él se basa en la asignación automática en Azure Active Directory, si tenemos un ambiente híbrido. Podemos también hacer una asignación de usuarios manual, es decir, crear un archivo donde asignemos esos usuarios. Sería un CSV, un archivo separado por comas donde describamos la ruta, el usuario y el permiso. Tenemos la parte de los filtros, donde vamos a poder definir si mantener todas las versiones o un número de versiones específicas. Si queremos migrar archivos ocultos, y podemos definir fechas, migrar archivos creados desde, para el caso que les decía, de pronto no necesitamos migrar toda la información de hace 10 años, sino la información desde el año pasado, por ejemplo. Aquí podemos definir todos los archivos que sean de antigüedad de un año, por ejemplo. También podemos definir los archivos que sean modificados desde una fecha específica y podemos hacer exclusiones de archivos que tengan extensiones dentro de esa carpeta que no necesitamos. De pronto, si en esa carpeta tenemos archivos de música, videos, nosotros aquí escribimos la extensión, por ejemplo, en el caso de la música, .mp3, en el caso de los videos, .mp4, .mkb, etc. Y ya él va a omitir esa información para no migrar información innecesaria. Aquí podemos la parte de archivos y carpetas con caracteres no válidos. Son los caracteres que les mencionaba anteriormente. Entonces nosotros aquí podemos decirle que igual los migre, pero tenemos la consecuencia de que pueden suceder errores al momento de esa migración. Aquí tenemos la parte de migrar carpeta de OneNote como blog de notas de OneNote. Eso es en el caso de si tenemos una carpeta con un blog de notas específico, podemos decirle que lo migre como un blog de notas nativo o que lo migre como una carpeta igual que está en el archivo de origen. Tenemos la parte de programación, donde ya vamos a ver si vamos a ejecutarlo una sola vez, ese proceso con ese destino y final, o podemos ejecutarlo hasta 5 veces sucesivas. También podemos cambiar nuestra carpeta de trabajo de herramienta de migración de SharePoint. Esta carpeta de trabajo es la que almacena la información de la migración, es decir, luego de migrar, él nos va a guardar una ruta donde nos va a especificar todo el reporte, el detalle de la actividad de migración. Y por último tenemos la parte de usar Azure Storage personalizado, que en el caso de que tengamos un almacenamiento en Azure, pues podemos establecerlo aquí para la carpeta de trabajo. Entonces guardamos y empezamos a migrar. El proceso de migración depende de varios factores. Depende de la calidad de la red y depende también de la velocidad y de los recursos del equipo desde que se esté migrando. Es decir, si estamos migrando directamente a un servidor, lo recomendable es que tenga mínimo 8 GB de RAM y tenga por lo menos 150 GB de espacio en disco. En el caso, esos son los mínimos. Los recomendados es que tenga por lo menos 16 GB de RAM y tenga al menos 250 GB de espacio. Esto para la parte de los reportes y la mejora del rendimiento de la migración. Todo este proceso de migración es transparente para el usuario. Es decir, que aunque nosotros estemos migrando la información, esto no va a afectar la operación para las personas que estén trabajando con el servidor on-premise o con el servidor local. De todos modos, se recomienda que esta migración se realice en horas inactivas para migrar la información actual y no tener que de pronto hacer doble trabajo o un retrabajo. Es decir, de pronto migramos la información actualizada hasta el día de hoy, pero si las personas siguen trabajando, entonces esa información se va a actualizar en el archivo local, en el servidor local, y vamos a tener que subirla nuevamente.
Entonces esperemos un momento a que termine la migración. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tenemos algunas preguntas o inquietudes con respecto a esta demostración que estamos haciendo de migración. Por favor, si tienen preguntas, dejarlas por el chat para ir gestionándolas. Luis, puedes proceder. Ok, listo, gracias, Robert. Bueno, en este caso ya terminamos la migración. Tenemos aquí el mensaje de migración completada y podemos guardar. ¿Qué significa que guardemos? Significa que vamos a guardar esa misma configuración de migración para ejecutarla nuevamente a futuro o programarla en otra ocasión. Entonces ya si nosotros migramos de manera frecuente alguna información, pues podemos aquí guardar el procedimiento para simplemente ejecutarlo la próxima vez y no tener que crearlo desde cero. Vale, no, gracias. Vimos que todo migró completamente, archivos migrados, y aquí me va a mostrar informes, que sería la carpeta que él crea automáticamente en nuestra ruta C para toda la información de reportes de migración y todos los logs de esa información, todo el detalle. Vamos a cerrar y vamos a verificar si la información efectivamente se movió. Luis, acá tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Podemos crear una tarea programada para que la migración se realice de forma automática? Sí, era lo que les mencionaba. La aplicación tiene una, una configuración donde podemos establecer o guardar nuestra configuración de migración, es decir, establecemos nuestro origen de datos y nuestro destino y lo guardamos para que se ejecute en una fecha específica con una frecuencia de hasta 5 veces. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Listo, Robert, podemos continuar con la parte de la premiación. Ok, perfecto, Luis. Muchas gracias. Entonces, vamos. Luis, ¿me confirma cuando puedas ver mi pantalla, por favor? Listo, ya la veo, señor Robert. Listo, al ver que no tenemos ninguna pregunta y respuesta, vamos a socializar, ¿cierto? Como hacemos en todas nuestras sesiones, invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, para nuestras compañías de IT Support Services. En nuestro LinkedIn nos puede conseguir con nuestro nombre de la empresa, y nosotros utilizamos este hashtag, lo hacemos por ti, ¿no? También pueden seguir a ese hashtag, igual para Discovery Cloud. Acá está nuestra información de contacto para nuestras redes de LinkedIn y nuestro sitio web para las empresas de IT Support y Discovery Cloud. También, como ustedes muy bien saben, hemos venido enviando una serie de correos electrónicos promocionando nuestras tiendas virtuales. Agradecemos también de que si necesitan algún servicio, algún producto, por favor, no duden en ingresar a nuestras tiendas virtuales y solicitar su servicio o producto que requieran.